Buenos días muchachos, tenemos que hacer muchas cosas, no hay tiempo de hablar, no hay tiempo para nada. Las explicaciones las haré al final de la clase. Si tienen dudas e inquietudes me escriben al correo. Tenemos que aprender verbo to be, tenemos que aprender condicionales, tenemos que aprender mucho léxico. Por favor, para mañana estudien primer, segundo y tercer condicional. Mañana les voy a evaluar de eso. Por favor, les voy a preguntar del tema y posteriormente les voy a hacer quiz. Gracias. Por favor, estudien mucho. Qué pereza, parce, yo tengo un hambre, tengo una sed, y el profe hable y hable y hable ahí. Sí, profe, sí la entendí, claro. Está muy buena la clase, sí. Welcome guys, bienvenidos a esta clase de inglés. Vamos a aprender de una manera óptima, muchachos. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, no solamente en la clase sino afuera de ella. Vamos a aprender el abecedario, las vocales y cositas pequeñas, y después avanzamos con el verbo ser o estar. Si tienen alguna dificultad en la pronunciación, simplemente me dicen y volvemos hasta que ustedes puedan captar bien la clase, ¿vale? Me quedó absolutamente claro, profe, de verdad, gracias. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy les vamos a hablar sobre un tema súper interesante que se llama la pedagogía lenta, serena y sostenible. Así que busquen un cafecito y pónganse cómodos. A continuación, ustedes verán unas pequeñas entrevistas en donde nosotros trataremos de que ustedes capturen la esencia de esta pedagogía. Como un abrebocas, me gustaría citar una anécdota que está en la página número 145, si ustedes gustan ir a verla personalmente. Se llama La urgencia de llegar. Esta trata sobre un violinista que quiso dar un concierto en el metro, y pues las personas pasaban apresuradas, súper rápido, no querían captar su música, no querían escucharlo. Los únicos que querían escucharlo eran los niños, y las madres se llevan a los niños apresuradamente, y pues nadie quería apreciar su música. Lo que no sabían era que este violinista era uno de los más virtuosos a nivel mundial. Un diario llamado The Washington Post dijo que planeó esto simplemente para hacer la siguiente pregunta, que también se las haré a ustedes. ¿Usted tiene tiempo para la belleza? Y con esto empezamos. Bien, la relación directa entre la historia de Cronos y Kairos tiene lugar en los métodos que se utilizan para la enseñanza. Por ejemplo, podemos relacionar a Cronos con el profesor que explica muy rápido y lanza demasiada información a los estudiantes. Esto causa un estrés en ellos mismos y a la misma vez les enseña que deben presentar todo rápido, deben ser muy hábiles para ciertas cosas y sobre todo deben trabajar bajo presión. También podemos relacionar a Kairos, que es lo opuesto a Cronos, con el profesor que enseña como los contenidos paso a paso y no se apresura a enseñar muchísimos contenidos a la vez, ¿cierto? Este tipo de profesor se asegura de que el estudiante vaya aprendiendo paso por paso, de que entienda el tema bien a la perfección y de que pueda demostrar de que el tema lo sabe bien. Sí, este tipo de profesores son como los más ideales para el modelo de educación hoy en día. Bien, teniendo en cuenta esta pregunta, podríamos relacionar el sistema educativo actual más que todo con Cronos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores se han enseñado como a eso de querer explicar solo lo necesario del tema y poner como al estudiante a que de verdad él sea quien tenga que investigar sobre los temas, quien tenga como que desenvolverse mejor a la perfección con los temas, ¿cierto? Este modelo se relaciona más que todo con Cronos debido a que los profesores tratan como de dar esos contenidos de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Tratan como de dar los contenidos de una manera mucho más resumida y de tal forma que a veces al estudiante le quedan como vacíos al respecto del tema, y el profesor a veces tratando de rellenar como esos espacios resuelve con algunas respuestas que puede que sean completas como puede que no lo sean. Y
también puede estar relacionado con Cronos porque muchas veces los profesores influyen como en el estrés del estudiante, colocándole un mundo de trabajos que a la verdad la mayoría de ellos como que no le van a servir para la vida, y a veces algunos trabajos que sí sirven pero se entregan de manera mediocre debido al poco tiempo que se le da al estudiante para presentar estos trabajos. Entonces yo diría que la educación está más relacionada con Cronos, aunque podríamos decir que también hay ciertos profesores que utilizan como el método de Kairos, cierto, que ayudan como a que el estudiante entienda un poco mejor el tema y le ayudan a desenvolverse mucho mejor en esto, y teniendo en cuenta que también estos profesores se sientan como a planear su clase, a enseñar el tema, a tratar de que todo el mundo comprenda mejor. La contribución a la escuela nueva es una apuesta a una educación lenta, dulce y aislada en la naturaleza, donde la mayoría de nuestra atención se va al cuerpo. Para lo que es necesario saber que nosotros como educadores debemos dejar que nuestros estudiantes se interesen por los fenómenos de la naturaleza y de esta manera se despierte en ellos una curiosidad por resolver y una necesidad por resolver estas cuestiones que ellos están generando. De esta manera ellos no van a saber algo simplemente porque nosotros se lo dijimos o se los enseñamos, sino porque ellos realmente entienden y comprenden por sí mismos esta información. Esto nos trata de demostrar que atiborrar la cabeza de nuestros estudiantes y de anticipar precozmente cualquier tipo de información que no resulte asimilable para ellos es no respetar las capacidades y el ritmo de aprendizaje que pueda tener cada estudiante o cada niño que nosotros tengamos. También considero que es necesario saber dos cosas muy importantes, y es que la enseñanza se basa en la experiencia y la teoría va detrás de la práctica. La segunda cosa que considero que es muy importante saber y es que hay que respetar la individualidad, la espontaneidad y las etapas de desarrollo infantil y humano. Debemos aprender a respetar que cada niño tiene diferentes etapas y diferentes ritmos de aprender, y no solamente un niño, cada ser humano tiene una manera y un ritmo de aprender muy diferente, y es necesario que nosotros como educadores sepamos identificar cuáles son esos ritmos, cuáles son esas capacidades que tiene cada uno. El Slow es un movimiento fundado por Carlo Petrini en 1989 en Italia. Es un movimiento que tiene movimientos similares como Slow Food, Slow Sex, Slow School, y esta perspectiva de lentitud está también contemplada en una estrategia de desarrollo sostenible, lo que nos quiere decir que es una crítica al radical crecimiento del consumismo y de la vida superficial que tenemos los seres humanos, porque estamos hablando de que este proyecto de crecimiento considera que los valores dominantes ahora en estos tiempos son cada vez más rápido, cada vez más poderoso, cada vez más superficial, o sea que nos estamos basando en una sociedad superficial, y esta superficialidad está afectando la educación y otros sectores importantes de los seres humanos, lo cual está haciendo que la educación no sea realmente educación, sino que sea simplemente infundirle a los estudiantes, a nuestros niños, información a la loca, información a lo que nos da, información que ni siquiera ellos mismos están en condiciones de asimilar. O sea que cada vez queremos más, cada vez queremos aumentar los conocimientos, cada vez estamos haciendo más cosas que creemos que son en pro de la educación, pero realmente están yendo en contra de la educación. Estamos presenciando que el siglo XXI se ve muy caracterizado por la negación del tiempo de disfrute o el tiempo de ocio, y la infancia en primera etapa se está viendo muy atacada por una presión de consumo precoz y veloz de conocimientos y de enseñanzas que vienen sobrecargadas de estímulos que realmente no son necesarios en esta etapa de la infancia. Esto quiere decir que este movimiento de lentitud de Slow School se está viendo atacado, porque este movimiento lo que busca realmente es que el tiempo se adapte a cada ritmo de aprendizaje que cada niño o cada persona pueda tomar. Lo que quiere decir que busca respetar la infancia, las etapas, las capacidades que cada persona tome.
El Slow School propone una alternativa de aprendizaje más lenta, profundizar en los temas, establecer relaciones entre conocimientos y que nosotros como educadores tengamos presente que es importante que a nuestros niños les enseñemos a pensar y no simplemente a pasar exámenes, a pasar materias. No, debemos aprenderlos a tener una mente crítica, aprender a pensar, aprender a investigar y a ser conscientes de la información que quieren consumir y de los temas que quieren comprender por sí mismos. Finalmente les quiero compartir unos temas que me parecieron importantes, y es que la educación es una actividad lenta, en la educación menos es más. Cada niño, cada niña, cada persona necesita un tiempo específico para aprender. Hay que devolver el tiempo de la infancia, y finalmente la educación lenta forma parte de la renovación pedagógica. En cuanto a los horarios, el problema principal es la forma en la que están distribuidos en clases de 50 a 55 minutos y también los temas que tocan los profesores durante la clase. Les explico. Si un joven que llega a educación física cansado, sudado, con ganas de tomarse algo, se sienta e inmediatamente un profesor comienza a dictarles: muchachos, saquen una hoja, un cuaderno y comiencen a escribir. Y comienza a hablar sobre la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto bélico entre 1899 y 1901. El estudiante a los 5 minutos va a estar desconectado de la clase, no va a poner atención y a la larga no va a aprender nada. ¿Qué es lo que propone la pedagogía lenta en este tema? En cuanto a horarios, un pequeño descanso. La clase no tiene que ser 55 minutos, o sea, ¿dónde está escrito que si usted estudia 55 minutos un tema, va a volverse un erudito en él? No. Entonces, lo que busca es una clase de 45 minutos. Usted los 15 minutos después de la clase y a la que entre puede estar relajado, respirar, hacer meditación, descansar un momento y tratar de ser bastante didáctico para evitar la sobreinformación. Si es necesario un tema, tocarlo en 1, 2, 3 clases. No querer meternos simplemente en la historia de la Guerra de los 1000 días en una clase y después dejar un taller y ya. No. Es como tocar todas las perspectivas, que los liberales, que los conservadores, por qué se hizo, qué desencadenantes, qué consecuencias tuvieron. Básicamente ese es el pensamiento y la idea de la pedagogía lenta respecto a los horarios. El problema con el currículum es que a veces tiene bastantes contenidos y a la final los profesores simplemente enseñan y enseñan y enseñan con tal de cumplir esos objetivos. Si tú estás viendo los casos de factorización y tienes 4 clases para verlos, entonces en la primera clase el profesor te enseña el caso 1 y el caso 2, perfecto. En la segunda y en la tercera clase ven el caso 3 y el caso 4, pero en la última clase deberían terminar los 10 casos. Entonces, ¿qué hace el profesor como con esa carrera, con ese afán de terminar? Con esa carrera, con ese afán de terminar. La última clase le meten el caso 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces el estudiante se sobreinforma, se llena de tantos conocimientos que al final no sabe cuáles retener, no sabe cuáles aplicar, no sabe cuál estudiar para los exámenes. Entonces la pedagogía en cuanto a eso recomienda que, al igual que con los horarios, darle tiempo a cada cosa, despacio, sin afán. No es llegar y saber todos los contenidos en 4 clases, sino aprenderlos bien. Si hay dudas, porque es que esto se enfoca bastante en que hayan dudas, en usted poco a poco aprender a través de la experiencia. Entonces todo eso resolverlo, no simplemente llegar con lo teórico y meterlo en el cerebro durante las 4 clases. Es decir, que el conocimiento requiere tiempo y requiere tranquilidad para un sólido aprendizaje como tal, para una percepción total de él, no simplemente 2 o 3 clases y ya. Las últimas son las evaluaciones. Estas generan una obstinación por el exceso de pruebas, los resultados basados en las cifras. A la final y a la larga, esto simplemente generan
un tipo de competencia y de rivalidad por quiénes son mejores, quiénes sacan mejores notas. Están los exámenes PISA, los exámenes ICFES, que bien los conocemos acá en Colombia, que realmente no está calificando las cosas que deberíamos saber, las cosas que se supone que sabemos, sino que están tomando unos temas generales que a la larga sirven poco o nada para la vida. Por ejemplo, en un examen en el área de competencias, a usted le preguntan: usted va caminando por la calle y un perro le muerde la pierna, ¿qué hace? A. Va y habla con el señor dueño del perro y le dice que ponga un bozal y que lo cuide. B. Mete una patada al perro y le corta el cuello. C. Va y pelea con el dueño del perro y pelea a puños con él. O D. Simplemente coge el perro y lo vende en un restaurante chino. ¿Qué es eso? O sea, eso más parecen como texts para saber si uno es un sociópata o si uno es un enfermo de esquizofrenia o alguna enfermedad mental. No, deberían haber exámenes sobre qué es lo que usted sabe en cuanto a las relaciones interpersonales, cómo sabes aplicar todos los conocimientos a la vida cotidiana, algo sobre un poco de inteligencia financiera, sobre qué te conoces de ti mismo. Lo que habla la pedagogía lenta en cuanto a esto es que más que una competencia sea una cooperación, que en los exámenes, no llamados exámenes, en los talleres, las personas se ayuden de forma didáctica, cooperen entre todos para llegar a una solución certera. Y yo creo que eso está bien, porque de cierta forma así se forjaría unos lazos más fuertes como sociedad, nos enseñaríamos más a trabajar en equipo y cada día iríamos formándonos mejor como sociedad. Slow People, Tiempo y Solidaridad es una asociación de un grupo de amigos en el cual, bajo el lema Apresúrate despacio, quería mostrar lo preocupados que estaban porque sus ritmos de vida iban demasiado acelerados. Entonces ellos querían que las personas no tomaran la vida tan apresuradamente. Ellos expresan que ellos no son gente lenta, sino que son personas que quieren ir más lenta por la vida. Quieren promover la desaceleración de los procesos. María Novo, una de las fundadoras de esta asociación, hablaba sobre que no se confundan y no piensen en la palabra lentitud, sino que lo que tratan de hacer es que las personas lleven un ritmo apropiado para cada caso. Esto depende de muchas variables, como por ejemplo ritmo y velocidad que le vayas a dar a tus proyectos y cómo lo vas a efectuar. Pero hay algo que no se debe de obviar, que es la infancia y la juventud, que va más allá de la escolaridad. Esto lo podemos ver un poco más en las pedagogías no institucionales. En este capítulo también se habla sobre la inclusión, un tema que ya hemos visto un poco, y en este capítulo se habla de que no se puede tomar el tiempo de manera homogénea para todos los estudiantes, ya que todo depende del contexto sociocultural y familiar en que se encuentran los estudiantes. Yo creo que a manera de concluir también es importante hablar sobre la sobrecarga de contenidos y actividades. Es increíble que varias personas expertas en los temas estudiados hablen sobre que para evitar el fracaso escolar lo que debemos de hacer es aumentarle los contenidos y así disminuiríamos un poco sobre eso. Pero lo que no saben es que están saturando al estudiante, están creando que el estudiante se confunda aún más, que el aprendizaje sea más lento, así como hablaban en esta asociación que les expliqué anteriormente sobre Apresúrate despacio, en el cual se deben ver temas más despacio. También en este capítulo se destaca la evaluación, en el cual se dice que no se debe ser un ranking de competitividad, sino que la evaluación debe ser una especie de mejora de aprendizaje, de corrección para los estudiantes, no un
para clasificar quién está mejor o no. En resumido, debemos organizar nuestro tiempo a lo que necesitemos. Todo tiene un proceso y no debemos acelerarlo, ya que nos puede causar grietas. Por ende, el aprendizaje se vuelve mucho más lento. Acuérdate, apresúrate despacio. Muchas gracias.